Termina la semana y es hora de analizar los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente con un panel especializado compuesto por los abogados Marisol Peña y Gabriel Osorio. Aquí comienza Derecho a la Convención. ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho a la Convención, el programa que se especializa en analizar desde la perspectiva jurídica los temas más relevantes, los hechos más relevantes que están ocurriendo en la Convención Constitucional. Derecho a la Convención es un programa realizado por Pauta que se transmite todos los viernes a las 5 de la tarde, a las 17 horas, por la señal 2 de streaming de Pauta, que ustedes pueden ver en pauta.cl, y también los domingos a las 10 de la mañana por todas las frecuencias de Radio Pauta en Santiago, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Temuco y también en Antofagasta. Como siempre, estamos con nuestros dos panelistas estables, la abogada Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el abogado Gabriel Osorio, profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las universidades Andrés Bello y de la Universidad Central. Marisol y Gabriel, como siempre, encantado de tenerlos en este espacio. Buenas tardes. Semana muy cargada la noticia, semana desde el punto de vista informativo muy intensa, muy densa, desde el fin de semana pasado con todo lo que ha ocurrido ahora. Y yo creo que, como lo hemos hecho en este programa, es bastante importante poner énfasis en algunas materias jurídicas, pero también desde la perspectiva pedagógica. Y en este caso, quiero partir con el tema que ha marcado la semana, que es el caso del convencional Rodrigo Rojas Vade. La confesión que él hace de haber mentido sobre su estado de salud, ¿no es cierto?, no tener leucemia, aspecto que fue muy decisivo en la elección, en la campaña que él tuvo como candidato convencional y posteriormente haber sido electo en este tema. Y me gustaría partir, Gabriel, con su visión respecto de cuándo corresponde reemplazar a un convencional y cuándo no corresponde reemplazarlo. Partir de la pregunta más básica, que es algo que ya hemos discutido alguna vez, pero que en este caso vuelva a estar en el tapete precisamente por este caso tan relevante como ha ocurrido la última semana. Sí, bueno, en primer lugar, agradezco la pregunta, porque hay varias cosas que clarificar respecto de la reforma constitucional que estableció el proceso constituyente. Una de las bases del acuerdo del 15 de noviembre y que se tradujo en algunas frases relativas a la elección de los parlamentarios, decía relación con que la aplicación de las normas del estatuto, llamémoslo, de los convencionales, esto es, las normas que regulan su comportamiento y de la forma en que deben desempeñar el cargo, iban a ser idénticas a los diputados y senadores. De ahí que me puse a revisar, por ejemplo, la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, y en ninguna de nuestras constituciones, al menos desde el punto de vista del Estatuto de los Parlamentarios, ha existido alguna vez la posibilidad de que un parlamentario renuncie. Nunca ha existido. Y en el derecho comparado, al menos, por ejemplo, uno observa el Parlamento inglés, tampoco existe la posibilidad de que ellos puedan renunciar. De ahí que nos encontramos frente a un embrollo particular, porque además, y esto hay que hacerlo presente, cuando se estableció que le iban a ser aplicables el estatuto de los convencionales constituyentes a las normas de diputados y senadores, no se señaló que iba a ser el Tribunal Constitucional aquel órgano que iba a resolver, ¿no es cierto?, estas causales de cesación. Perfecto. Y ahí efectivamente hay un vacío. Y eso hay que señalarlo. Ahora, si no existiese vacío, tampoco tiene solución, porque el señor Rojas Vade al día de hoy no puede renunciar a la Convención Constitucional, porque al ser aplicable las normas de diputados y senadores, salvo que tuviera una enfermedad grave, cosa que sabemos hasta el momento que no tiene, ¿no es cierto?, que si bien ha deslizado que pudiese tener otra enfermedad, no sabemos qué enfermedad es. Exacto. Y si es invalidante para el ejercicio del cargo, no podría renunciar a la Convención. Entonces ahora nace una pregunta: ¿es necesario regular la renuncia a la Convención? Y la segunda pregunta es, ¿y si es necesario regularla, dónde debe regularse esta renuncia a la Convención? O si la respuesta fuera negativa, ¿qué hacemos con este vacío? ¿Se resuelve vía reglamentaria, ¿no es cierto, o no? Porque en Chile, al menos desde el punto de vista de los diputados y senadores, se da la posibilidad de renunciar por enfermedad grave, cuya calificación corresponde al Tribunal Constitucional. Y esa es una rareza, puesto que normalmente
cuando existe la posibilidad de renuncias de diputados y senadores, y en este caso convencionales constituyentes, ¿no es cierto? En otros países como en Alemania, en Argentina, en Colombia, en España, en Francia, normalmente uno no renuncia ante el Tribunal Constitucional, no interviene una corte, sino que la renuncia se plantea frente al propio órgano. Entonces, también ahí hay una dificultad, ¿no es cierto?, técnica en cuanto a, por un lado, si es que se regulase en el reglamento o mediante una reforma constitucional, y en segundo lugar, si fuese adecuado o no establecer la renuncia a los convencionales y sobre quién la califica, si la calificaría la propia Convención Constitucional o algún organismo como por ejemplo la Corte Suprema en este caso. Bueno, interesante el punto, y ahí se abren dos preguntas. La primera es, y paso un poco a Marisol Peña, ¿debería regularse el tema de una renuncia? No está contemplado, dice Gabriel Osorio, en este tema. ¿Debería precisamente hacerse de manera explícita una regulación para hacerse cargo no solo de este tema, sino de eventuales renuncias que pueda haber? Y lo segundo, y es un poco primo hermano con esto, es qué criterio, frente a la ausencia de esto, qué criterio también debería imperar. ¿Qué buenas prácticas internacionales, por ejemplo, se planteaban? Legislaciones comparadas o legislaciones constitucionales comparadas pueden darnos cierta luz, cierta claridad para tomar una decisión que sea razonablemente buena en el contexto actual. Lo primero que yo quisiera decir, en adición a lo que Gabriel ya ha planteado, es que efectivamente el tema de la renuncia de los parlamentarios, respecto de lo cual hay una remisión hoy día. El Estatuto de los Convencionales Constituyentes se remite, ¿verdad?, a la norma que regula la renuncia de los diputados y senadores. Exacto. Pero la renuncia de estos últimos, no nos olvidemos por qué llegó a introducirse la Constitución de 1980. Y fue debido a la práctica de algunos presidentes de la República, concretamente la presidenta Bachelet y el presidente Piñera, quienes empezaron a armar sus gabinetes, exacto, vale decir, a designar ministros de Estado sobre la base de parlamentarios que se encontraban en ejercicio. Entonces, esto es bien importante de puntualizarlo desde el punto de vista de la historia de las normas, porque esta institución, la de la renuncia de los parlamentarios, surgió a raíz de una necesidad, digámoslo así, política, puntual, claro, del proceso político, efectivamente. En segundo lugar, decir que la renuncia de un parlamentario también sería el caso, a mi juicio, de los convencionales constituyentes, de suyo delicada. ¿Por qué? Porque, digamos, estas personas han accedido al ejercicio de tal función pública en virtud del mandato popular. En consecuencia, lo que supone la renuncia de un parlamentario desde el punto de vista político-electoral, si pudiéramos plantearlo de esa manera, es que el respectivo parlamentario o el convencional constituyente, en este caso, deja en el aire el depósito de confianza que se le ha planteado por parte de la ciudadanía a su persona en particular. Y allí colijo una tercera consecuencia, de que si van a existir renuncias, es muy importante establecer, por la razón que acabo de señalar, cuál va a ser la forma de proveer la vacante, porque lo que no puede suceder, creo yo, es que ese porcentaje, esa porción del electorado que estaba representada por el parlamentario o por el convencional constituyente que renuncie, se quede sin ninguna representación. Exacto. Entonces, yo diría que esos son los tres órdenes de problemas prácticos que se producen, y efectivamente yo entiendo que detrás del acuerdo de noviembre del 2019 estuvo precisamente la idea de hacerle aplicable el Estatuto de los Parlamentarios a los convencionales constituyentes, pero efectivamente faltó armar completo el entramado, digámoslo así, en la reforma constitucional del 24 de diciembre del 2019 para que esto pudiera operar en forma fluida. Y por último, decir que no nos olvidemos, porque ya se ha dicho también en varios medios, que cuando un candidato ha sido elegido en calidad de independiente, como sería el caso Rojas Pade, exacto, si fuera parlamentario él no podría ser reemplazado, porque el sistema de la provisión de vacantes o de reemplazo funciona sobre la base solamente de permitirle sugerir el nombre de reemplazo al partido o al pacto electoral al cual pertenecía. Entonces, además, esto genera un problema
también que es de muy difícil solución. Práctico. Usted, Marisol, está planteando ciertos principios que deberían iluminar un poco la discusión o el debate público. Y vuelvo al caso de Gabriel. Respecto de, bueno, entonces, ¿cómo puede resolverse un poco el tema? Tenemos ciertos principios que plantea Marisol. Usted planteaba, Gabriel, cierta historia respecto de lo que a la luz de la historia debería hacerse. ¿Cuál es un poco el camino de salida que se tiene de cara a no quedar con 154, sino que eventualmente reemplazar a un potencial renunciado Rodrigo Rojas Vade, ¿no es cierto? O en un caso futuro, que eventualmente la prensa descubra otra situación o que por alguna razón renuncie, que no venga asociado a una enfermedad grave y se dé un caso parecido a este. Sí, a ver, en primer lugar, hay que recordarle a los auditores que hay solamente dos fuentes reguladoras de la Convención Constitucional. La Constitución actual y el reglamento. No hay nada más. Y la Constitución actual sí establece las causales de reemplazo y específicamente se señala que los candidatos que son independientes no van a ser reemplazados. Y eso no fue tocado, no por la reforma constitucional del 15 de noviembre, sino por aquella que estableció la mejora de los candidatos independientes. Tal vez también debió mirar un poco, ¿no es cierto?, la regla de reemplazo para los convencionales constituyentes electos, ¿no es cierto?, en estas listas independientes, y haber establecido una regla parecida, ¿no? O que la lista, o que hubiese corrido en el orden de precedencia, respetando la paridad de género, ¿no es cierto?, la persona que le hubiese tocado ocupar el cargo. Dicho esto, evidentemente lo que está sucediendo ahora, en mi opinión, no responde sino al cambio institucional que está viviendo Chile. Que a veces, y lo digo con mucha autocrítica, uno tiende a realizar reformas sobre la base de lo conocido, de las prácticas habituales, exacto, de manera tal de que las cosas funcionen más o menos en el lenguaje que siempre han funcionado. Y ahora, evidentemente, existe la necesidad de regular la renuncia, no solamente de los convencionales constituyentes, sino también de los parlamentarios. De hecho, yo revisé y habían más de 10 mociones sobre la renuncia de parlamentarios. De ahí que es evidente que sería muy bueno que fuera reformada la Constitución para contemplar este asunto. Yo creo que es la salida más limpia, más institucional, en donde no generaría ninguna duda. Pero si no, la otra salida sería la del reglamento. Y ahí sería un poco complicado, en mi opinión, al menos establecer derechamente causales de reemplazo y cosas por el estilo, porque pudiese ser cuestionado, creo yo. Esperaría que no. Sería bueno que tuviésemos una salida perfecta, pero si no está la salida perfecta, debiese contemplarse algún tipo de mecanismo de norma que permita también al reglamento hacer respirar a la convención, no obstante los entramados constitucionales que actualmente vivimos en el Congreso Nacional. Y todo esto enmarcado, por favor, en la buena fe. Gabriel, y desde el punto de vista práctico, ¿es más rápido buscar una solución reformando la Constitución actualmente o a través del reglamento, que de hecho se vota el martes? En fin, es una cosa bastante rápida. A mí me parece que el reglamento es una situación más rápida, pero también un poco más complicada, pero menos perfecta, en cuanto a la posibilidad de generar, se generan más preguntas, porque sobre quién va a calificar la causal, sobre cómo la convención va a ordenar el reemplazo, si la va a hacer ella el mismo, cómo se va a ejercer la investidura que hablábamos en un programa muy anterior sobre la calidad de la investidura. Entonces, en realidad a veces lo rápido es también enemigo de lo adecuado, de lo bueno, pero esperemos que también esta situación pueda resolverse de la mejor manera también con la voluntad al menos del convencional. Hoy día creo que, o ayer, perdón, ya estoy confundido con los días de la pandemia, salió una declaración de Rojas Vade que señala que él va a asumir las consecuencias que el reglamento provisorio se establezca, y por tanto no se va a someter, al menos no se ve voluntad de renuncia ni nada por el estilo. Entonces ahí cabe la pregunta de señalar, y si no renuncia, ¿lo vamos a obligar a renunciar? Claro. ¿Y cuál sería la causal de renuncia sobreviniente regulada con posterioridad al hecho? A mí eso sí que me huele también. Sería complicado. Extraño. Marisol, sí. ¿Cómo puede conciliarse, si es que puede ocurrir, digamos, la posibilidad de que no se establezca un reemplazo para un independiente? Efectivamente, los candidatos que iban de algún modo
de manera más independiente uno pensaba que iba a tener, bajo lo que planteaba Gabriel, las anteojeras quizás previas a todo este proceso, resultados bastante menores a los que finalmente tuvieron. Dieron una sorpresa muy, muy mayúscula, pese a que iba en una lista, ¿no es cierto? Por un lado, no la posibilidad de no reemplazar a un independiente, por un lado, pero también a no dejar huérfano a todo un electorado que confió en él, que legítimamente le dio el voto y que obviamente le permitió estar actualmente en la convención. ¿Cómo poder conciliar, para ir cerrando este primer tema, esos dos aspectos? A ver, a mí me gustaría decir que de partida, respecto al tema al cual se estaba refiriendo Gabriel, yo soy partidaria firmemente de zanjar este vacío normativo que se ha producido coyunturalmente a partir del caso Rojas Vade, pero que podría replicarse a partir de una reforma constitucional. Okay. Yo creo que sería una solución más permanente, más definitiva, que nos remonte a la coyuntura. ¿Y por qué? Porque me parece a mí que actualmente la Constitución hay que leerla de tal manera que los convencionales constituyentes pueden renunciar por enfermedad grave igual que los parlamentarios. La remisión que se hace en el artículo 134 de la Constitución al 60 inciso final creo que permite extraer esa lectura. El problema es que no se hizo la adecuación en las normas de competencia del Tribunal Constitucional para que éste tuviera competencia precisa, expresa, para poder pronunciarse y calificar esta circunstancia de enfermedad grave que motiva la denuncia. Consecuencia, la renuncia. A mí me parece que no podría el reglamento de la Convención Constitucional contemplar la renuncia. Yo más bien, y lo he dicho en algún medio previamente, me he inclinado por la posibilidad de que por vía reglamentaria y en el contexto de la Comisión de Ética pudiera Rojas Vade ser objeto de, en la medida que se comprobara una falta a la probidad, a la fe pública, como creo que ha habido claramente en este caso, se pudiera decidir la suspensión en el ejercicio de su cargo. Pero lamentablemente no podría significar tocarle su dieta, su remuneración, porque la dieta también tiene asidero constitucional. Entonces, en el fondo lo que quiero decir, Cristian, es que por el lado en que uno lo aborde esta materia, inevitablemente llegamos a la necesidad de promover una reforma constitucional que pueda ir cubriendo los distintos vacíos. Y aquí respondo derechamente a tu pregunta en el sentido de que creo que esa reforma constitucional, precisamente por lo que dice Gabriel, porque las elecciones de constituyentes de 15-16 de mayo pasado demostraron que hay nuevas configuraciones de fuerzas dentro de nuestro país. Y los independientes hoy día ocupan dentro de esa nueva configuración un rol muy relevante. Entonces no puede ser que desde el punto de vista de la teoría democrática, si falla un independiente, si muere en un accidente el tránsito, pongamos un ejemplo ya lo más fortuito posible que no dependa de la propia voluntad de la persona, ¿cómo no va a poder ser reemplazado, dejando huérfano a ese sector que votó por él? En consecuencia, lo que quiero decir que la forma de equilibrar las cosas es promover una reforma constitucional que además se establezca que si un candidato convencional constituyente fue electo y en el momento de estar desempeñando su cargo renuncia, es objeto de cesación en el cargo, lo afecta una causal de incompatibilidad de las propias de los parlamentarios, en ese caso la vacante podrá ser llenada, por ejemplo, por la persona que dentro de esa lista, que aunque fuese de independiente, lo siguió en orden estricto de votación. Ese podría ser, por ejemplo, creo yo, un método práctico y a mi juicio más acorde con la teoría democrática, porque no hay que olvidarse de más, y no está de paso decirlo, que la renuncia debe ser una situación excepcional, porque el que acepta presentarse a un cargo de representación popular no acepta por un ratito, acepta hasta cumplir el depósito de confianza que le hizo la ciudadanía. Por lo tanto, la renuncia no debiera, a mi juicio, normalizarse como una situación de frecuente ocurrencia. Y para hacer que sea excepcional, creo que naturalmente hay que endurecer las causales por un lado y por otro lado acompañarla de reglas claras para la provisión de las vacantes, particularmente en el caso de los independientes. Estamos en Derecho a la Convención, programa de pauta para analizar desde la perspectiva legal, jurídica,
los alcances que está teniendo los temas más relevantes, los hechos más relevantes de la Convención Constitucional. Derecho a la Convención, ustedes lo pueden seguir todos los viernes por streaming a las 5 de la tarde en la señal 2 de Pauta, en pauta.cl, y a las 10 de la mañana, los días domingos, en todas las frecuencias de Radio Pauta, en Santiago, Valparaíso, Antofagasta, Viña del Mar y Temuco. Otro de los temas, estamos conversando con la abogada Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y el abogado Gabriel Osorio, profesor y académico de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Otro de los temas, estuvo de reciente ocurrencia en la Convención Constitucional, tuvo que ver con varios temas que ya hemos tocado, pero se repiten y se van entrelazando de manera distinta. El quórum de 2/3, las propuestas vinculantes, y uno se siente en el día de la marmota de algún modo, pero efectivamente son los temas que van a seguir precipitándose de manera recurrente precisamente por la relevancia que tiene la discusión institucional que está ocurriendo actualmente en el país. Y tiene que ver con el tema de la consulta indígena, o ese fue el contexto que lo causó o que lo activó. Yo quería partir casi con una cita respecto de que la Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de la votación de las mismas por 2/3 de sus miembros en ejercicio, casi como regla de oro. Y a partir de aquello, y quiero darle la palabra a Gabriel, las propuestas de una comisión, la comisión que sea, en este caso, ¿no es cierto?, la de participación y consulta indígena, deben aprobarse por 2/3 o por mayoría simple, en términos generales, como la primera aproximación a este segundo tema. A ver, usted lo dijo perfectamente. De hecho, en la propia norma no es más que la repetición del acuerdo del 15 de noviembre, en donde se señala que el quórum de aprobación de las normas como el reglamento de votación es de 2/3 de los miembros de la convención en ejercicio. Yo siempre he sostenido que los superquórum son de derecho estricto y de aplicación restrictiva. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto la votación de las normas constitucionales junto con el reglamento de votación, y cuando entiendo yo por reglamento de votación aquel conjunto de normas jurídicas procedimentales que regulan el proceso de aprobación de las normas constitucionales, es decir, aprobación en comisión, aprobación en sala, esas deben cumplir con dicho quórum. Pero toda otra norma referente al funcionamiento de la convención, la composición de las comisiones, la presidencia, entre otras cosas, a mí me parece que excede el fraseo que usted citó en su pregunta respecto al quórum de votación del reglamento de votación, por tanto del procedimiento más bien de aprobación de las normas constitucionales, y por tanto estas debiesen ser aprobadas con otro quórum, y sabemos que la regla general es la mayoría simple de los convencionales presentes, sin perjuicio de lo que pudiesen determinar los convencionales, ¿cierto?, en su propio reglamento. Gracias, Gabriel. Marisol, yo aprovecho de preguntar exactamente lo mismo. ¿Está de acuerdo con Gabriel en el sentido que esta es una norma que debería aprobarse por mayoría simple o por una norma un poco más compleja de 2/3? Igualmente me gustaría, Cristian, contextualizar la respuesta en base a lo que ocurrió ayer, porque miembros de los pueblos originarios también adhirió, hasta donde sabemos, el convencional constituyente Marcos Barraza, que estuvo en la coordinación de la Comisión de Derechos Humanos, impugnaron la decisión de la mesa acerca de aplicar el quórum de 2/3 al debate sobre las normas de reglamento. Y las normas del reglamento hoy día son todas aquellas normas elaboradas por la Comisión de Reglamento a las cuales se han vaciado o deben vaciarse, para que nuestros auditores lo entiendan con claridad, las propuestas efectuadas por las otras comisiones transitorias, entre las cuales están, por ejemplo, la de descentralización, la de derechos humanos, la de consulta indígena, la de ética. En consecuencia, esas normas van a ser vaciadas dentro de un reglamento que se llama Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Convención Constitucional, y en ese contexto, formando parte o debiendo formar parte de lo que va a ser la mecánica de funcionamiento de la Convención Constitucional, a mi juicio estaba bien calificado que ellas fueran
propuestas en una votación que debía alcanzar los 2/3. Y esto por una cuestión de lógica que conversábamos con el profesor Gabriel Osorio al comienzo de este programa. Se trata de alcanzar aquí el mayor consenso posible. Y si no alcanzamos el mayor consenso posible sobre el conjunto de reglas que van a orientar el debate de fondo destinado a definir las normas precisas que va a contener la Constitución política, francamente estamos mal si no entendemos que ello requiere el más amplio de los consensos. Podría haber sido los 4/7, que también es un quórum alto, pero el constituyente derivado, a propósito del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, entendió que este quórum de los 2/3 reflejaba un consenso lo suficientemente potente y sólido para empezar a conversar. Y a mí me parece que eso es lo que está en juego en este caso, y me parece sumamente delicado, debo decirlo, que algunos convencionales constituyentes no lo entiendan así y que estén fragmentando en exceso las propuestas de las comisiones que, repito, estaban destinadas a alimentar una norma madre, que es el reglamento de organización y funcionamiento de la Convención. Gabriel, respecto de lo que plantea Marisol, ¿alguna distinción? Sí, a ver, yo comparto la tesis de que una norma constitucional, así como aquellas normas reglamentarias que dicen en relación con la votación, tienen que tener la aprobación de los 2/3. Ahora, estamos frente a un momento en que se está cuestionando fundamentalmente no solo por ejemplo, el carácter vinculante de la consulta indígena, sino también el mismo hecho de los 2/3, ¿ya? Y eso a mí me parece grave en dos sentidos. Primero, que cuando uno asume como convencional constituyente y participa del proceso, asume que las cosas, ¿no es cierto?, las reglas están determinadas la tautología, están hechas de una determinada forma, con un determinado cuerpo normativo, y que ese cuerpo normativo fue generado por otro órgano llamado Congreso Nacional, y en caso de que no les guste este tipo de normas, quien está llamado a cambiar ellas, precisamente lo que hablamos, esto se conecta directamente con lo señalado en la primera parte del programa, es el Congreso Nacional y no la Convención Constitucional, ¿ya? Además, dudo que existan los 2/3 dentro de la Convención para cambiar la regla de los 2/3, así como también dudo que exista también los 2/3 para aprobarlo, y si es que no hay ninguna norma que lo aprobara, sabemos que rige la propia Constitución Política de la República, entonces el ejercicio, más allá de ser políticamente interesante, jurídicamente es un poco inútil. Perfecto. Para ir cerrando, quiero preguntarle a Marisol, porque también hubo un choque respecto de interpretaciones. ¿Qué pasa de manera lo más didáctica posible, de manera lo más académica posible? ¿Qué pasa cuando hay un grupo importante de convencionales que interpreta una norma de una determinada forma, pero la mesa la interpreta de otra manera? ¿Prima la mesa? ¿Prima la decisión de la mesa? ¿Hay una votación? ¿Qué ocurre? Ciertamente se tiene que votar, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en una instancia de ese tipo, que fue precisamente lo que ocurrió ayer? Yo creo que aquí hay que entender que la mesa, en este caso, es la representación visible de la voluntad colectiva de la corporación. Entonces, de partida me parece una distinción artificial la que se ha planteado entre un grupo de convencionales constituyentes y la mesa, porque la mesa ha sido elegida por el total, por el Pleno de la Convención Constitucional, quien a mayor abundamiento ha sostenido que no basta tener una presidenta y un vicepresidente, sino que ha decidido tener 7 vicepresidencias adjuntas para que exista la mayor representación posible de las distintas sensibilidades y miradas, puntos de vista que existen al interior de la Convención. Luego, Cristian, yo reformularía tal vez la pregunta y más bien me preguntaría a mí misma, ¿qué está pasando con las 7 vicepresidencias adjuntas si la imputación se personaliza, ¿verdad?, exclusivamente en Elisa Loncón y Jaime Baza? A mí me parece que dejan en un triste papel, desde luego, a los otros vicepresidentes que también se supone que están decidiendo colectivamente a nombre y en representación de toda la Convención Constitucional. Y finalmente, para que a nuestros auditores les quede meridianamente claro, yo creo que si se produce un impasse de esta naturaleza, la salida lógica es someterlo
finalmente al Pleno de la Convención para que el Pleno de la Convención ratifique o bien le reste apoyo a la decisión que la mesa pueda haber adoptado. Me parece en ese sentido que tal vez la presidenta Elisa Loncón se apresuró un poco en la sesión de la tarde de ayer a decir, perdón si nos equivocamos. Yo creo que estaba por verse, es un tema que está por verse, pero si había duda acerca de cómo interpretar las normas vigentes, particularmente las normas constitucionales, debe decidir la voluntad colectiva representada por el Pleno de la Convención Constitucional. Marisol Peña, profesora de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Gabriel Osorio, abogado y profesor de Derecho Administrativo y Electoral de las Universidades Andrés Bello y Central. Como todas las semanas, un completo repaso de los hechos, de los aspectos más relevantes y los efectos o el impacto o la dimensión jurídica desde el análisis legal, como lo abordamos todas las semanas en Derecho a la Convención. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros. Sigan ustedes en la sintonía de Pauta y les reitero, Derecho a la Convención lo pueden seguir todos los viernes a las 5 de la tarde por nuestra señal 2 en streaming, en pauta.cl, y los días domingo a las 10 de la mañana por todas las señales de Radio Pauta en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Temuco y Antofagasta. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan muy buenas tardes. Acabas de escuchar el mejor análisis de los alcances jurídicos de la discusión en la Convención Constituyente, con un panel de abogados especializados, compuesto por Marisol Peña y Gabriel Osorio. Esto fue Derecho a la Convención.